Le damos una cordial bienvenida a toda la comunidad. Estamos muy contentos de volver a reunirnos en el día de hoy, en este séptimo evento temático virtual del año 2021, organizado por CEPSICO VB, correspondiente al mes de julio. Mi nombre es Luis Felipe Pérez, coordinador del Centro Psicosocial José Luis Isser de Arce. Contarles un poco de manera breve de nuestro centro. Nosotros somos el Centro Psicosocial José Luis Isser de Arce, perteneciente a la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío. Mencionar que estamos situados en la ciudad de Chillán. Nosotros somos un centro de salud mental totalmente gratuito y abierto a la comunidad. Todas nuestras prestaciones son gratuitas. Estamos situados en Chillán, en Chile, para aquellos amigos que nos acompañan de otros países. En el Centro Psicosocial brindamos distintas prestaciones, las cuales las pueden revisar o encontrar en nuestras redes sociales, que en este momento están siendo proyectadas en el chat de este Zoom. Y el evento del día de hoy se enmarca dentro de una línea de trabajo que busca democratizar el conocimiento, invitando a distintos profesionales que abordan temáticas de interés público para la comunidad, acercando el conocimiento de manera gratuita y participativa a toda la comunidad. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar a Nicolás Donoso Bustos, psicólogo clínico, docente de la Escuela de Psicología de la Universidad del Biobío, quien abordará la temática denominada estrés y ansiedad, estrategias de afrontamiento. Adelante, estimado colega. Muchas gracias, Luis Felipe. Primero que todo, saludarlo a todas y todos. Veo algunas caras conocidas, entre medio amigos y amigas de la Escuela de Psicología. Veo otras personas también de que no conozco de todas partes. Me llama la atención que estemos desde la primera a la octava región, calculo. Así que tenemos un grupo de asistentes bastante variopinto, bastante variado. Eh, Me enteré también entonces que van a ver de toda la edad, van a ver niños, adolescentes, adultos, adultas, de todo. Así que vamos a tratar de hacer esta charla lo más general posible para que nos pueda servir a todos y a todas. Quiero agradecerle la invitación al Centro Psicosocial, a quienes quiero felicitar por el trabajo que están haciendo. Creo que se están acercando a la comunidad de una manera súper importante, desde necesidades que no son cubiertas muchas veces por las coberturas de salud mental que tenemos, y por lo tanto estamos viviendo tiempos en que es necesario desarrollar algunas formas de autocuidado y de reconocimiento de algunas cosas para que podamos andar mejor, ¿no? Bueno, voy a compartir mi pantalla y les cuento que el nombre de la presentación, bueno, como ustedes ya saben, va a ser estrés y ansiedad. eh, Estrategias de afrontamiento. ¿Qué significa eso? Primero porque estrés y ansiedad son palabras que nos suenan bastante diferentes, que pareciera significar cosas bien distintas, pero nos vamos a dar cuenta que surgen de un origen muy similar, que están hablando básicamente de lo mismo, y que cuando nosotros nos referimos a estrés, está muy centrado el fenómeno del estrés como una realidad laboral, una realidad escolar, académica, etcétera. Pero generalmente cuando estamos hablando de estrés académico o estrés laboral, estamos hablando de un cuadro ansioso. Y cuando estamos hablando de estrés en psicología clínica, generalmente nos referimos a situaciones de adaptación a eh, acontecimientos puntuales. Ajá. Como por ejemplo, una persona que tenga un trastorno yo me imagino que algunos o algunas lo habrán escuchado, un trastorno de estrés postraumático, que se vio mucho cuando yo estaba haciendo mi práctica profesional. Yo la hice durante el año 2010, que fue el año del terremoto, ¿se acordarán ustedes? Entonces apareció mucho estrés agudo ahí todavía, porque todavía no daban los tiempos para que fuera estrés postraumático, entonces vimos mucho estrés agudo. Y ahí, chuta, ese estrés no se parece tanto a los cuadros ansiosos, pero los cuadros ansiosos se parecen mucho más a cuando hablamos de estrés. Entonces tenemos una majamama de cosas. Vamos a tratar de llevar estos conceptos como de la forma más amistosa posible. ¿De qué estamos hablando entonces? López y Bohr en los años 60 dijo ya, tenemos este concepto, que es ansiedad, que como vamos a ver es un concepto súper nuevo, tiene recién 100 años,
Y él dijo, ya, está este fenómeno clínico que indica que hay una agitación psicomotriz, agitación emocional en base a una inquietud, ¿no? Eh, ¿Cómo diferencio entonces ansiedad, angustia, estrés, temor, miedo, tensión? Hasta ahí, ¿ustedes perciben alguna diferencia en los conceptos? Cada uno imagínese la experiencia propia. ¿Es distinto cuando digo tengo miedo a cuando tengo temor? ¿O cuando digo estoy tenso a cuando estoy ansioso? ¿O estoy angustiado, angustiada? Ahí ponemos también el ejemplo del arousal, que es una palabra que se dice así en inglés, que significa como excitación, como, digamos, subida de niveles, podríamos decir, ¿no? Entonces dijeron, ya, ¿de qué estamos hablando? Eh, Cuando yo tengo miedo de algo que siento que puede pasar, es la misma sensación que sintiendo que yo tengo que rendir una prueba mañana y que tengo que estudiar hoy día, que me queda poco tiempo para estudiar. Son sensaciones parecidas. Es una sensación parecida al cuando me dicen, ya, aparte de la pega que tienes que hacer, vais a tener que hacer esto otro más también. No, pues es distinto, ¿cierto? Pero generalmente estamos hablando de fenómenos ansiosos. Entonces, el problema es del concepto de alguna forma. Es un concepto nuevo, es un concepto que todos tendemos a utilizar de manera súper diferente, además. Yo creo que todos y todas hemos escuchado cuando de repente imaginémonos algún artista, algún deportista que dice, no, 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 yo no estoy nervioso, estoy ansioso. Quiero que llegue rápido, vamos, vamos a la cancha, estoy como preparado. Entonces como que el ansioso era como, no, el nervioso es malo y el ansioso es bueno. Chuta, y vemos psicología clínica que no, estamos hablando de lo mismo. Él no dice, no, no estoy A, estoy A. No dice A y B, está A. Entonces, nos damos cuenta que es un concepto complicado. ¿Quién acuñó este concepto? Ahí vemos en la foto a nuestro querido Tata Sigmund Freud, que fue el primero en incorporar un concepto que venía del ansietas griego. El ansietas es un concepto que trataba de tomar esto de la agitación en base a los nervios, decía, ¿no? Una agitación nerviosa, que no era considerada ni patológica, ni simplemente como que llamaba la atención una persona que se volvía muy exaltada en base a los nervios, le decían el anxietas. De ahí Freud toma este concepto y genera el angst. Traten de decirlo 5 veces seguidas, no van a poder. Angst. Y el angst tomaba esto, él decía que justamente el angst va a ser un estado emocional primero que todo. Entonces ya lo ponemos dentro del mundo de las emociones. Ujú. Así como la pena, como la alegría, como la tristeza. La ansiedad la vamos a incorporar como una reacción del emocional. Por lo tanto, corporal también. Psicofísica. Ujú. Entonces, decía Freud que ya, este angst va a ser un estado emocional que de activación negativa, o sea que no se siente bien. Ujú. Es una activación psicológica desagradable, decía. Y los psicoanalistas franceses, posteriormente a eso, tomaron este concepto y lo desglosaron en dos cosas. Los franceses fueron bien clever en ese sentido, porque, bueno, ellos tenían toda una teoría asociada a la histeria, de la que tomó Freud, sus conocimientos, incluso uno de los padres de Freud fue Jean-Martin Charcot en el siglo antepasado. Y bueno, toda esta escuela francesa dividió estos conceptos en dos, que sería anxiété y angoisse. Anxiété lo traduciríamos como ansiedad y angoisse como angustia. Serían dos cosas diferentes. Sin embargo, se tradujo al inglés como anxiety. Y nosotros tomamos el concepto después del inglés. Entonces nos quedamos de nuevo con un concepto que engloba un montón de cosas. Ok, eh, frente a este conflicto de diferenciar las cosas, Cattell, que es un psicólogo de la personalidad, dijo en los años 70 que, aparte de este estado emocional negativo, ¿no? En el que me siento mal, porque la ansiedad no se siente bien. Ujú. Por eso cuando nos dicen, no, no estoy nervioso, estoy ansioso, como que tengo hasta ganas de jugar. No estás ansioso, estás entusiasmado. Ujú. eh, él dijo que es un estado emocional negativo paradigmático. Aquí quiero tratar de, de enseñar el concepto de paradigma a los que no lo conocen. Para hablar en términos simples, el paradigma va a ser un cuerpo de verdades que yo tengo. Ujú. Por ejemplo, sabemos que existen los terraplanistas, ¿no?
todos hemos escuchado hablar de los terraplanistas, o la mayoría hemos escuchado hablar de los terraplanistas. Yo tengo la certeza de que la Tierra es redonda. Y ustedes van a decir, ya, pero ¿cómo podemos tener esa certeza? Si yo nunca he ido al espacio, por ejemplo, nunca he visto la Tierra desde afuera, tengo un montón de antecedentes, pero son los mismos antecedentes que tienen los terraplanistas y que dicen que son mentiras. Nosotros vivimos, el paradigma de la ciencia se sustenta en algunas verdades básicas, como por ejemplo, algunas leyes, como por ejemplo la ley de gravedad. Y la ley de gravedad solo puede funcionar si es que la Tierra es redonda. Y eso que la gravedad sigue siendo una teoría. ¿Por qué no podemos ir al centro de la Tierra a ver si hay un imán gigante que nos está tirando para abajo? Y comprobar si es que realmente la masa atrae, como dice la teoría. ¿Ustedes sabían que hemos ingresado pocos metros al centro de la Tierra? Son miles de kilómetros para adentro y hemos ingresado, no sé, dos, tres, una cosa así, es muy poco. Entonces, no sabemos, pero tenemos ciertas leyes, paradigmas, que sabemos que son verdades. ¿Por qué Cattell dijo hábilmente que la ansiedad es un estado emocional paradigmático? Porque nos da verdades. Ujú. ¿A quién no le ha pasado que de repente dice, se me quedaron las llaves en la casa, me entraron a robar? Obviamente que sería delirante estar segurísimo que me entraron a robar, porque no tengo cómo saber que me entraron a robar solamente porque caché que no andaba con las llaves. Pero sí cambian los porcentajes, ¿o no? Sí cambian los porcentajes. Empieza a decir como ya, 50 y 50 que me hayan robado. Cuando en el fondo que justo te hayan entrado a robar ese día, es bastante improbable. Pero sí cambian los porcentajes, ¿o no? Y empezamos como, aparece este paradigma que chuta que tiene cierto peso. Entraron a robar. Les voy a contar una pelotudez que hice yo, perdónenme la palabra, pero es la semana pasada yo estaba en el mall en Concepción. Eh, Iba a hacer algo bien puntual, no me reten por temas COVID, si fue algo de verdad muy puntual. Y estábamos haciendo esto bien puntual, y de repente yo le digo a mi señora, oye, mire, está grabado esta cuestión y voy a contar esto, pero bueno. Y le digo, no tengo la llave del auto. ¿Ya? ¿Y dónde está la llave del auto? Y yo creo que adentro, le digo yo. Ya, entonces teníamos en un estacionamiento gigante, eh, los que son de Conce, o de Chillán también, que conozcan el mall en Conce es como gigante, ¿no? Y en mi estrés, vamos a llamarle estrés a esto, en mi estrés del momento, ya, pues yo busqué una salida y me di cuenta que estaba al otro lado, entonces caminaba, 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 y yo, además que yo tengo ciertos antecedentes al respecto, a mí me entraron, a mí, no me entraron, perdón, a mí me robaron un auto en Santiago, entonces lo encontró Carabineros después, y todo bien, pero obviamente ya tenía ciertos antecedentes, ¿no? Tenía como que este paradigma de que te robaron el auto ahora sonaba bastante certero. Era regalado, ¿no? Era un gallo que pasaba, tío, que pasan como abriendo las puertas, está la llave bien abierta, y no son abiertas las puertas, sino la llave puesta. Entonces el auto no va a estar. Y voy, y donde yo creía que estaba el auto no estaba. Entonces repetí esa sensación de nuevo, no tener el auto. Todo esto es estrés puro. Todo mi cuerpo estaba muy activado, ¿no? Y hasta que lo veo, ¿no? Eh, en ese momento, si empiezo a calcular ahora las posibilidades de que me hubiesen robado el auto, no creo que hayan sido tan bajas tampoco. Pero no eran esa casi certeza que llegué a tener en algún segundo que eso estaba pasando. Por lo tanto, es súper un primer punto que todos y todas tenemos que tener respecto a la ansiedad. La ansiedad, a ver, porque yo no creo que existan las verdades en el mundo, uno construye la realidad de alguna forma, pero la ansiedad te la distorsiona. La ansiedad te distorsiona el mundo que tú estás construyendo. Entonces aparecen cosas que suenan como súper, súper, súper lógicas en el momento en que uno está ansioso, y después cuando uno pasa ese momento, uno dice, chuta, parece que no era tan así, ¿cierto? Ujú. Vamos. Eh, en los años 20, cuando se empezó a hablar del angst, de esta ansiedad, eh, se explica como un fenómeno adaptativo, como un fenómeno de supervivencia ligado directamente con la defensa ante peligro externo. Ujú. Si definimos bien la ansiedad, es una defensa ante peligro interno y externo. Pero para explicarlo evolutivamente, eh, nos sirve esta mirada más bien evolutiva. Si nosotros pensamos bueno, ahí en la foto se ve claramente cómo van aumentando los volúmenes de corteza cerebral. Y cuando nosotros llegamos a los mamíferos, en los mamíferos se empieza a generar algo que se llama la intersubjetividad. Y a través de la intersubjetividad, ¿qué es la intersubjetividad primero? Es la capacidad de generar estados mentales de otros estados mentales de otra persona. ¿Qué es eso?
Por ejemplo, un pajarito se para aquí en la ventana y me ve haciendo esta charla, el pajarito no puede interpretar cuál es mi estado mental. Puede ver que estoy yo, pero no puede saber qué es, eh, si estoy bien, si estoy mal, si estoy alterado, si estoy, no tiene mucha, no puedes llegar a eso. Mientras que los primates, por ejemplo, sí son capaces de que se parar ahí y él se daría cuenta que yo estoy medio tenso, por ejemplo. O que en este momento estoy un poco enojado con ustedes, o que me siento un poco, o sea, no va a sacar conclusiones tan elevadas, pero sí va a notar diferencias en mi comportamiento porque va a ser capaz de tener estados mentales sobre mis estados mentales. ¿Qué pasó? Eso volvió mucho más compleja las emociones sociales e hizo que la forma de sobrevivir, que antes eran mucho más, evolutivamente hablando, mucho más ligados a la excitabilidad. Por ejemplo, ¿han visto cuando las plantitas, estas que tienen los dientes, se pone como un pelito y se cierran? Eh, eso está funcionando con excitabilidad, con irritabilidad, dice la biología. Que en el fondo, su forma de defensa o de alimentación o de lo que sea, es responder a ciertos estímulos de forma directa. Sin embargo, la ansiedad funciona como una alarma que te dice, oye, hay peligro, hay peligro. Lo vamos a explicar así. Imaginémonos, acá voy a buscar un puntero, se supone que aquí. Vamos a imaginar, voy a tratar de hacer esta línea lo más derechita posible. Esta va a ser la línea de la eutimia o estabilidad. Ujú. Imaginémonos que, y aquí tenemos nuestra estabilidad, y esta línea va avanzando para acá, porque este va a ser el tiempo. Entonces yo voy caminando por la vida, imaginémonos, y voy aquí a través de la estabilidad, ¿cierto? Voy caminando por la estabilidad. Imaginémonos que yo voy por la calle y veo que el tipo que está, alguien que viene frente a mí, como que agarra una piedra y hace así. Yo me voy a paralizar, mi cuerpo va a desencadenar un montón de, de, de desencadenamiento de reacciones hormonales que van a preparar a mi cuerpo para responder a eso. Y si lo vemos aquí como en este grafiquito de la ansiedad, digamos, se me va a disparar, ¿cierto? Se me va a disparar y voy a estar acá, todo preparado para responder al combate, digamos, ¿no? Imaginémonos un hombre en las cavernas que está, eh, digamos, los primeros seres humanos, ¿no? Que estaban cazando y de repente aparece una tigre de dientes de sable. Sube la ansiedad. Nos prepara para responder. Nuestros músculos eh, lo- toman tono, nuestras pupilas se dilatan, la adrenalina hace que aumenta la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, etcétera, todo, ¿no? El cuerpo se prepara para dar lo mejor, para gastar los últimos cartuchos en arrancar, pelear lo que haya que hacer para defendernos, para mantener nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que pasa normalmente? Pasa el peligro, me doy cuenta que este gallo hizo así nomás porque estaba jugando con un niño. Si nos fijamos, siempre que nos alteramos un poco, así, pasa, y después no es que volvamos al tiro, nos quedamos un poquito, ¿cierto? Nos quedamos un poco tensos, y tendemos a ir bajando a poco, y vamos logrando la eutimia de nuevo, la estabilidad. ¿Qué es lo que pasa cuando en las patologías asociadas a la ansiedad? Tendemos a estar por aquí, y además cuando nos alteramos, tendemos a quedarnos mucho más rato aquí arriba, antes de bajar. Ujú. Eso es lo que pasa en la psicopatología de la ansiedad, finalmente. Pero para que lo entendamos como algo evolutivo, es algo, la ansiedad primero no es patológico, obviamente. La ansiedad es una característica que tenemos todos y todas los seres humanos, ujú, que nos ayuda a estar conscientes de nuestros peligros internos o externos. Hoy día no hay tigres dientes de sable que nos vengan a cazar, ¿cierto? Pero sí puede ser que mañana tengamos que pagar una cuenta importante o que mañana tengo que rendir el doble de la pega, etcétera, y me voy alejando un poquito la autoestima y me voy quedando como aquí, ¿cierto? Si tiramos la línea más para acá, me voy quedando como arriba de la línea, ¿no? Yo no soy papá, pero me imagino a los papás y las mamás, cuando en esa época que los niños tienen muchas cosas, que materiales, que tareas, que hay que cocinarles para el día siguiente, que la cuestión, yo me imagino a sus papás como siempre un poquito arriba, como preparados, ¿no? Eso significa obviamente que después descansan mal, que piensan mal, porque recordemos que la ansiedad cambia tu forma de estructurar tu pensamiento y por lo tanto, o sea, no por lo tanto, y antes tus emociones también. Ujú.
nuestra disposición afectiva, como dicen algunos autores, o nuestra forma de enfrentar al mundo en términos emocionales, se ve absolutamente trastornada si es que yo estoy con una base de ansiedad. Por esta cosa paradigmática que les decía, porque voy a ver las cosas por otros lentes, ¿no? Los lentes de la ansiedad hacen ver las cosas diferentes. Ujú. Porque, y aquí quiero como ser lo más simple posible para explicarlo, pero consideremos que nosotros construimos nuestra realidad. Y al construir nuestra realidad la hacemos desde nuestras emociones, y desde nuestras emociones surgen nuestras ideas. Cosa distinta se creía antes. ¿Eh? Antes decían que si yo pienso positivo, voy a sentirme bien. Es como al revés. Por lo tanto, ustedes se van a poner a buscar tips en internet, ¿qué puedo hacer para la ansiedad? Y van a salir hartas cosas, así como, oye, anda a hacer deporte, que escucha música, qué sé yo. No, yo creo que primero hay que preguntarse qué está pasando. Pero vamos para allá. Ah, a todo esto, si tienen preguntas, dudas, usted disparen nomás. Vamos a tener un tiempo después, pero imponíamos igual, yo no me hago ningún problema. Ok, ¿por qué es importante este concepto que tiene recién 100 años? Está siendo importante hoy. Porque el que el concepto tenga 20 años, perdón, 100 años, no tiene mucho que ver con que hace 150 o 200 años no había mucha gente ansiosa, pero sí parece que eran menos, que el fenómeno de la ansiedad se vivía de forma diferente. También hay muchos autores que dicen que las variables socioculturales e históricas afectan en la forma en que se ejerce la psicopatología, no que se ejerce, que se da la psicopatología. ¿Mm? Que la psicopatología puede darse diferente en distintos momentos de la historia. ¿Mm? Lo cual es lógico, porque pensemos cómo vivimos nosotros el día a día y cómo lo vivían las personas en el 1902, ¿no? ¿Qué es relevante hoy día? Tenemos un mundo globalizado. ¿Qué es el mundo globalizado? O sea, ¿cuáles son las consecuencias de tener un mundo globalizado? Que los estándares también van a estar globalizados. Por lo tanto, tenemos que responder a estándares globalizados donde el funcionamiento tiene otra velocidad, ¿no? Nos acompañamos con los TICs, que los TICs no me refiero ahí como a la psicopatología de los espasmos, ¿no? Sino que me refiero a la tecnología de la información. Eh, no sé si a ustedes les pasará, pero yo me despierto algunos días, cuando estoy como con harta pega, cosas así, me despierto en la mañana y siento que en mi celular va a estar la embarrada. Así como que va a haber un montón de mensajes y problemas que resolver. Esta hiperconexión que tenemos hoy día, ujú, esta hiperconexión nos lleva a tener necesidades que antes no teníamos. Ujú. ¿Por qué está siendo tan común? Si se considera casi como patológico, pero ¿cómo va a ser patológico? Algo que es tan común como que la gente se siente incómoda sin su teléfono después de una hora. Pensemos lo común que es eso. Ujú. Que el mantenerte conectado con el resto, cosa que yo soy de la generación de los cabros que nacieron al final de los 80. Yo cuando chico estaba el teléfono en la casa y que más encima no llegó al tiro. Teníamos el teléfono enchufado en la casa y esa era la forma que tenías de conectarte con quien quisiera y no había otra, ¿no? Hay que hablar de la tele, ¿cachai? Que tenía los programas que te da la tele, aunque tuviera el cable cuando chico. Ahora es otra cosa. ¿Eh? ¿Cómo estamos creando a los niños y las niñas? ¿Qué pasa con los niños cuando dicen, hoy yo quiero ver, que ven ahora Pau Patrol, por ejemplo, quiero ver Pau Patrol, y a mí me decían, "Puta, es que Pau Patrol lo van a las 5 de la tarde, po, de lunes a viernes. Jodiste, no puedes verlo. Ahora no, Pau Patrol está y puede estar. Y si el papá se para, se lo puede poner. Entonces el niño tiene otra forma de entender la inmediatez, ¿no? Son otras velocidades. Ujú. Lógica de mercado, ¿para qué estamos con cosas? Estamos en un sistema en el que se premia estar institucionalizado en el mercado, podríamos decir. Estar, por ejemplo, se premia mucho en el sistema estar bancarizado, o sea, que tengas capacidad de crédito, que en el fondo que tienes que funcionar en un sistema donde tienes que tener más o menos la misma plata todos los meses y te metí en el ruedo, ¿no? Y eso se junta con los estereotipos culturales. Ayer estaba hablando con una chica que me decía, chuta, yo quería ser matrona, fui matrona, ahora soy matrona, y ahora no sé qué quiero hacer con la vida, ¿no? Porque ya cumplí con todos los estereotipos que me tenían que decir, ahora hay que casarme, como que no quiero, ¿cachai? Entonces, como, es una persona que obviamente vivía en un sistema mucho más estereotipado, pero donde sí se le pedía este insumo, ahí, este insumo de demuéstranos que estás siguiendo como las normas. Queremos, obviamente, mucho de niña el ser una señorita, eh, etcétera. Entonces, ¿cómo lo
Lo hacemos para sopesar realmente los estereotipos. ¿En qué porcentaje lo que yo hago tiene que ver con lo que el resto espera? Siempre una buena pregunta que tengo que hacer. Y bueno, como pongo ahí la investigación de Osamis y Echevarria, recién salida del horno, el COVID-19 actualmente es un temazo, todos lo sabemos, pero se está configurando una nueva forma quizás de vivir la ansiedad desde el tema de este año y medio que llaman pandemia. Eh, Hay distintas formas de que la ansiedad se está dando. Está la ansiedad, que como se comprendió rápidamente que iba a ocurrir, digamos, que esta ansiedad ante el peligro inminente del COVID. O sea, ninguno y ninguna de nosotros había tenido esa experiencia de que salir a la calle podía ser mortal, ¿no? No sé si estoy siendo exagerado, pero en el fondo el mensaje es, tienes que quedarte en la casa porque hay que cuidarse, ¿no? Obviamente ya estamos saliendo de eso, espero. Eh, pero el COVID, aparte de este miedo la ansiedad permanente ante este estímulo que está ahí, que puede afectarte, que puede, más encima viendo cómo la gente se enferma, hay un porcentaje importante de fallecidos, hay un porcentaje importante de gente con problemas de salud después del COVID, etcétera. Pero ahora estamos lidiando con la ansiedad del desconfinamiento, con la ansiedad del volver a retomar funciones previas. ¿Cómo ha cambiado el mundo durante la pandemia, no? Eh, yo creo que si no fuera por la pandemia no estaríamos reunidos acá, ¿no? Capaz que hubiésemos hecho algo en el centro psicosocial, hubiese llegado gente solamente de Chillán, de San Carlos, quizá. Es la persona que estaba ahí de Ningüe, capaz que hubiese alcanzado a llegar, pero no mucho más lejos que eso, ¿no? Cambian las formas. Y si nos damos cuenta, lo que estoy diciendo también tiene que ver con los puntos anteriores. Estamos en un mundo donde nos piden responder muy rápido. Y eso genera una sensación de tener un peligro constante. No un peligro contra mi vida, contra mi integridad, contra mi persona, como podríamos pensar en la ansiedad en términos como clínicos, sino es un peligro a mi estabilidad, a mi bienestar. Ujú. Ok. Hay dos formas de entender a la ansiedad como experiencia clínica en las personas. Puede ser como rasgo o puede ser como estado. Cuando yo digo rasgo, me estoy refiriendo a características de la personalidad. Hay personas, y eso ya se va configurando cuando las personas están eh, terminando de desarrollar su identidad, que en la adolescencia tardía, podríamos decir, o adultez eh, temprana. eh, hay personas que desarrollan estilos de personalidad ansiosos. Esas son personas que tienden a enfrentar el mundo desde la ansiedad, eh, tienden a desarrollar más trastornos ansiosos también, aunque no es necesario que desarrollen trastornos ansiosos, son personas que son un poquito más ansiosas, que tienden a enfrentar el mundo desde un poquito la lógica del peligro. ¿Por qué pasa eso? Generalmente los que las personas que tienen este tipo de rasgos, según varios autores como John Bowlby o Patricia Crittenden, tendría que ver con eh, la sobreprotección en la infancia, una de las razones por la que tiende a darse bastante sobreprotección en la infancia. ¿Y por qué? Porque en el fondo yo crío a una personita con la idea de que el mundo es muy peligroso y que no puedes vivirlo solo o sola, así que tienes que vivirlo a través mío, porque yo te puedo ayudar. No te puedes subir al árbol porque el árbol es peligroso. Mejor mira, yo te puedo acompañar al árbol, te subo aquí, te sujeto y después te bajo, ¿no? Eso hace que el mundo se genere mucho peligro. ¿Y qué pasa? Que pasa mucho que en los niños se nota, en los niños y las niñas, que se quejan de que los sobreprotegen mucho y quieren libertad, y ya déjame tranquilo, pero siempre están mirando a la mamá. Yo creo que varios pueden conocer niños así, o niñas así, que ya, pues déjame solo, yo no, yo soy grande, yo puedo, pero de reojo mirando a la mamá. Y la mamá súper tensa, la mamá siempre súper tensa. Ahí se generan dinámicas en los que genera, eso se llama un vínculo coercitivo, en donde generamos una propensión a que hayan estado ansiosos después. La otra forma es la ansiedad como estado, que tiene que ver con que nos puede pasar a todos y todas, que en el fondo estamos un poco más ansiosos que en otros momentos. No sé, situaciones como el COVID nos pueden llevar
a estar un poco más ansioso, el pasar por algún momento en la vida en que tengamos que dar grandes evaluaciones, en que tengamos que hacernos grandes preguntas y resolver grandes problemas que a todos nos ha tocado alguna vez, eh, se ve como, eso sería un estado, ¿no? Lo que nos puede pasar a todos y todas. No necesariamente los trastornos ansiosos ocurren en las personas que tengan la ansiedad como rasgo, como personalidad, sino también pueden sufrir trastornos ansiosos acotados durante un tiempo, personas que no tienen este estilo, que tienen otro estilo, pero sí están presentando algún estado de ansiedad. Ok, y el estrés, ¿qué pasa con el estrés? Lo que veníamos conversando es que el estrés va a ser un fenómeno muy similar a la ansiedad, pero para que la podamos diferenciar, para que lo podamos diferenciar, me tomé algunos autores bastante antiguos, que ahí los puse, son Spielberg, Taylor y Ben Sabat, que ellos decían que ya, para que podamos diferenciar las dos cosas, podíamos entender que el estrés va a ser la situación propiamente tal y la reacción ante los eventos estresantes va a ser la ansiedad. Eso quiere decir que el estrés tendría que ver más como el contacto directo con el evento estresante y después el rollo que yo me paso al respecto va a ser más ansiedad. En ese sentido, el estrés también se podría parecer a la definición de la angustia, que la angustia es una cuestión mucho más fisiológica que el estrés, o sea, perdón, que la ansiedad. ¿Por qué? Esto va a depender de los autores, porque de verdad que aquí hay una majamama de conceptos. Pero se define la angustia como, como un mayor predominio físico, con paralización, no con búsqueda de soluciones, sino con más contacto emocional. Por ejemplo, a mí me voy a poner de caso clínico yo hoy día. Aparte de la embarrada que mandé la semana pasada, que no pasó nada, menos mal. Pero hoy día recibí una mala noticia, de algo que quizás sí estaba esperando, pero recibí una mala noticia, no me gustó. Y me puse como que al principio, como que primero medio paralizado, precisamente, así como ya, como enfrentando el golpe. Ujú. Y me sentí corporalmente como angustiado. Ujú. Llamo a un amigo que es experto en el tema que estaba teniendo el problema y me dice, no, ya tranquilo, esto, otro, ya tenéis que hacer esto. Ya, fui a hacer eso que tenía que hacer, fui a hacerlo al centro y andamos con mi señora en un auto, entonces ella se fue a hacer sus cosas, yo me quedé ahí. Y después dije, ya, me voy a volver caminando para casa. Como casi una hora. Entonces, ¿cómo para bajar la revolución? Entonces ya, mientras iba caminando era capaz de hacerme ciertas preguntas que me permitieron ordenar la información. Entonces, y si bien no es que después me sentí fantástico, me sentí probablemente ansioso respecto al tema que tenía que arreglar y cómo arreglarlo, y qué pasa si esto, qué pasa si B, qué pasa si C. Eso ya es más ansiedad, porque igual estaba el tema pendiente y todo el tema, pero antes no estaba pensando en la solución, estaba como recibiendo el golpe. Entonces los autores dirían que ese sería un proceso más angustioso o estresante en este caso. Por lo tanto, el estrés sería como enfrentarte con el estresor propiamente tal, y todo lo que pasa alrededor sería la ansiedad. Imagínense que en una definición actual del 2017 dicen estado psíquico caracterizado por la tensión nerviosa violenta y largamente mantenida y que se acompaña de un grado de ansiedad importante. Ya, entonces, como que no tenemos una definición de estos conceptos que nos permita decir, ya, esto es ansiedad, esto es estrés, va a depender del autor o de la autora. Es un concepto nuevo todavía. Y además el estrés se está ocupando para hablar de ansiedad. Así que quedémonos con ansiedad, ¿parece? Y vamos a hablar de lo mismo. Van a ser diversas múltiples, perdón, van a ser diversas factores y causas, ya que va a depender mucho. Por ejemplo, primero características de personalidad. No digo que tengan que tener un estilo ansioso, pero sí va a depender de persona a persona, de la personalidad que tenemos cada uno. Como personalidad vamos a definir como todo lo que somos nosotros que no sea físico. ¿Ya? Eh, Nuestra personalidad va a afectar nuestras condiciones físicas, también nuestra historia de vida, nuestro contexto. No es lo mismo, me imagino, tener un desarrollo académico en Chillán, en Antofagasta, en Santiago, en Concepción, que en Alepo o en Siria, ¿no? No creo que sea lo mismo salir a dar una vuelta en la calle, donde hay bombardeo a cada rato, etcétera. Tenemos otro, importa el contexto, absolutamente. Obviamente allá vamos a encontrar muchas más personas que tienen sintomatología clínica asociado a lo postraumático, estrés agudo, ansiedad generalizada, etcétera.
No es mi intención acá hablar de psicología clínica, o sea, perdón, sí, de psicopatología de la ansiedad, eh, porque obviamente que ahí nos vamos a otro tema. Pero en general, cuando nosotros consideramos que este tipo de fenómenos aumentan en tres niveles que nos tenemos que fijar. Primero, que el último tiempo siento que estoy que estoy viendo más ansiedad, podríamos decir, que estoy más ansioso, o sea, tenemos mayor intensidad, tengo mayor frecuencia, o sea, que me está pasando esto más seguido. Ujú. Y mayor duración, me dura más mi estado ansioso. Ujú, ujú. No, fijémonos en eso y empecemos a hacernos otras preguntas, que ya las vamos a ir viendo. Ok, ¿cómo darme cuenta que estoy estresado, o que estoy ansioso, o que estoy pasando por un cuadro de desajuste en estos temas? Primero, pensamiento intrusivo. ¿Qué significa un pensamiento intrusivo? Imagínense que se están quedando dormidos, dormidas, y durante media hora pensaron en algo X. Eso ya es intrusivo, porque en el fondo son pensamientos que son desagradables, que no los quiero tener cuando nos llevamos la pega a la casa, o la pega a la almohada, ¿no? El pensamiento intrusivo es un pensamiento que se mantiene ahí perseverante y muy presente en nuestra realidad momentánea. Dolores musculoesqueléticos, me refiero a dolores óseos, dolores musculares, de cuello, espalda. Obviamente, los dolores por sí solos no nos hablan de estrés, tenemos que juntarlo con estas otras cositas. Cefalea, insomnio, especialmente de conciliación. También es común ver en personas con cuadros ansiosos que tienen insomnio más de mantención, o sea, como que en el fondo despiertan en la noche, pues les cuesta mucho quedarse dormidos, o despiertan muy temprano y ya no duermen más. Desórdenes gastrointestinales, muy común, muy común. Eso tiene que ver porque nuestro sistema gastrointestinal está súper conectado con, eh, con diversas dinámicas cerebrales asociadas a los receptores GABA principalmente, que son los que trabajan los ansiolíticos, aunque dicen que los receptores GABA tienen que ver más con la angustia. Así que los ansiolíticos, como la benzodiazepina, serían más unos angustiolíticos, no sé cómo decirlo. De nuevo tenemos problemas con los conceptos. Pero fisiológicamente los receptores GABA están súper ligados también a lo gastrointestinal. Entonces dice, estamos hablando de lo mismo. Si tengo esto, algunas otras cosas más que pueden ser más personales quizás que no aparezcan acá, me refiero a que sean individuales de cada uno de ustedes, u otros cambios que para ustedes parezcan como cosas que no estoy acostumbrado a vivir, sentir, y le agrego un par más de estas, probablemente estamos pasando por un cuadro de estrés o un cuadro de ansiedad, como queramos llamarle. Eh, ¿Y cómo lo afrontamos? La idea de esta charla no es solamente venir a hablarle de contenido teórico, de investigación y cosas así, sino que es proponerle algunos tips. Eh, Estos tips nos van a servir en la medida que nosotros podamos generar una visión integral y holística de lo que nos está pasando. Y para eso algunas veces necesitamos ayuda. Por lo tanto, no basta solamente con realizar ciertas actividades que nos puedan recomendar, sino que también tenemos que hacer un trabajo personal, porque la ansiedad hay que comprenderla como un síntoma. Y el síntoma siempre es síntoma de algo. Mis estudiantes saben que eso yo lo digo harto, porque es importante. El síntoma no está queriendo demostrar algo. Y si yo ataco solamente el síntoma, por ejemplo, digo, ya, en vez, para no estar más ansioso, voy a salir a trotar todos los días. Y capaz que me siento un poco mejorito, estoy atacando el síntoma. Si me dan una pastilla, estoy atacando el síntoma. Pero no estoy atacando lo que está detrás del síntoma. Si el síntoma me quiere avisar algo, y si no soy capaz de identificar qué es lo que me está diciendo este síntoma, tengo que acudir a un proceso de psicoterapia. Es lo recomendable. Pero vamos viendo. ¿Qué podemos hacer? A ver, tomé distintas como investigaciones y algunos artículos que me dan ciertos luces respecto a qué es lo que la ciencia hoy día está promoviendo en pos de la ansiedad, porque podemos encontrar mucho en internet, chiquillos, chiquillas, pero lo que les recomiendo yo, apeguémonos a lo que dice la ciencia en estos temas, porque el trabajo que se hace detrás de estas investigaciones es súper grande y por lo tanto nos permite acercarnos un poquito más a los fenómenos clínicos. Eh, Sarabia decía
hace algunos añitos, que uno de los factores que parecía ser significativo al momento de lidiar con los fenómenos ansiosos, pues va a ser la autoestima y las relaciones. Autoestima en el sentido de tener un autoconcepto positivo de mí mismo. Ah, que es fácil decirlo, me van a decir ustedes. Pues sí, ya, listo, tengo mejor autoestima al tiro. No, pues no es fácil, sí, yo lo sé. Yo lo sé y sé que eso implica un trabajo también para muchas personas. Y las relaciones, mantener las relaciones interpersonales. Yo me di cuenta en un momento que, chuta, que me estaba alejando de un montón de amigos y amigas de antiguos y me he puesto como meta tratar de recuperarlo. Eh, en relación a diversos cambios que yo he vivido, que me gustaría como dar un giro para ese lado también y creo que es favorable. Eh, Me parece interesante lo que está pasando con Simone Biles. ¿Supieron? En los Juegos Olímpicos, Simone Biles, entiendo que es la mejor gimnasta de la historia de Estados Unidos, al menos. Es como que la única comparable con la Nadia Comaneci. Y Nadia Comaneci cuando fue hace como 30 años, más. 30 años. Eh, y está esta polémica, ¿no? Que esta chica decide retirarse por temas de salud mental de varias pruebas. No sé si todavía quedan pruebas las que pueda dar, pero se genera todo este debate, ¿no? Hay gente que dice, ya, por fin estamos poniendo la salud mental delante, bien, vamos que se puede, y otros diciendo, bueno, el deporte de alto rendimiento es el deporte de alto rendimiento. Me gusta que sea este debate porque en el fondo pone varios temas en la mesa. Bueno, de partida aquí hago un paréntesis, preguntémonos cómo eso que como adultos estamos utilizando a los niños para el alto rendimiento, digamos. O sea, ¿qué pasa que yo me doy cuenta que un niño de 6 años tiene talento y lo pongo, ¿cómo pruebo que ese niño voluntariamente quiere someterse a toda esa vida, digamos, ¿no? Hay todo un tema que se levanta ahí. Pero ahí vemos una chica con un talento astronómico, ¿no? Astronómico. Entiendo que hasta a los jueces les cuesta evaluarla porque esta chica hace trucos que son casi invisibles para los humanos, una locura. Y esta chica, todos, bueno, se supo que ella pasó por todo un tema gravísimo de abuso sexual sostenido por parte del médico de su federación o de su equipo. Y finalmente las carencias que eso le generó están puestas acá. Están puestas, ella dijo hoy día, dijo, wow, es como que me cambió la forma de ver las cosas como en la vida, ver el apoyo que he recibido estos días. Me doy cuenta que soy más que una campeona. Ujú. Una chica de 23 años, una cosa así. Eh, soy más que una campeona. Y en el fondo, como que eso le pudo generar una relación distinta con ella misma, porque le estaba haciendo imposible relacionarse con ella misma y estar bien. Y las relaciones es básico. Somos seres sociales, necesitamos a un otro, una otra, o otros y otras para poder mantener mis emociones ordenadas. Eso es así. El ermitañerismo, podríamos decir, no, es casi inhumano. Nosotros necesitamos de ordenar nuestras emociones a través de la relación con el resto. Así que es importante reactivar situaciones sociales si es que no se nos están apagando un poquito. Límites. Eh, este tema se repite mucho. ¿Cómo puedo yo empezar a poner límites en mi vida si siento que estoy cumpliendo, por ejemplo, con expectativas del resto versus la mía? ¿Cómo pongo límites cuando me doy cuenta que me cuesta mucho decir que no? ¿Cómo pongo límites cuando me cuesta que el otro me vea como alguien que dice que no? Prefiero mantener la armonía diciendo siempre que sí. Eh, yo creo que un ejercicio súper importante y va ligado directamente con la estabilidad es empezar a decir que no con confianza y empezar a entender que cuando la situación que yo estoy viviendo se trata de mí y cuando la situación que estoy viviendo se trata del otro. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo esto porque yo quiero hacerlo o estoy haciendo para dejar tranquilo al otro? Eh, si yo empiezo a marcar límites claros de hasta dónde quiero llegar yo o hasta dónde quiero que los otros lleguen respecto a considerarme o a delegarme cosas, etcétera, tengo que empezar a ser más explícito en los límites. Tenemos que empezar a ser mejores para decir que no. Yo sé que esto se dice harto también, pero empieza a funcionar cuando se hace. Y nos vamos a encontrar de repente con malas caras, eh, nos vamos a encontrar algunas veces con respuestas incómodas,
pero si empezamos a generar el ejercicio de poner límites claros respecto de que cuánto el otro puede esperar de nosotros, en las pegas cuánto abuso se da con personas que son malas para decir que no, pues, ¿no? Como que en las pegas pasa mucho que hay gente como que como siente que está haciendo bien la pega diciendo que sí. He visto casos de personas que se quedan en la pega y que hacen, qué sé yo, termina haciendo 20 horas más en la semana, y porque bueno, hay que sacarse la creatividad, vamos, que se puede, y porque estamos metidos en el ruedo también, ¿o no? Es como que cuesta poner límites cuando estoy pensando en la meta adelante, que tengo que llegar porque mis compañeros ya van adelante, no. Yo reconozco que cuando yo estaba en la universidad, yo salí chico de la universidad, yo salí como a los 22 años. Sentía que si me demoraba un año, como que todas las oportunidades se iban a cerrar. Con esta sensación de necesidad de apurarnos, ¿no? Y eso tiene que ver con el contexto que vivimos. Mm. Yo creo que especialmente ahora estamos en una máquina que nos mete chiquitito. No, no quiero hacer una teoría eh, así como Welcome to the Machine de Pink Floyd, nada por el estilo, pero si nos metemos en una máquina en la que, claro, nos traemos al colegio y las decisiones que podemos tomar entre medio son re pocas, po, ¿no? Y cuando decidimos es para, de alguna forma, movernos dentro de un estereotipo. Pero bueno, si no nos vamos a detener mucho aquí, voy a seguir. Conectarnos con el físico. Esto se lo tienen que haber dicho muchas veces. No es porque el ejercicio físico sea un ansiolítico per se, ujú, sino que la relación con la corporalidad es básica, para poder dominar mi estado emocional. Por lo tanto, lo que se recomienda es conectarnos con el cuerpo. ¿Cómo? De la manera que le haga mejor. Yo hoy día dije, ya, voy a ir caminando para la casa. El hecho de ir caminando y pensando, de verdad que me ordeno las cosas. No digo que después terminé y me sentía eufórico. No, pero sí me ha ordenado, claro. Ujú. El ejercicio que a usted le guste, yoga, haga yoga, salga a correr, lo que quiera. Deporte en equipo, todo bien. Meditación para quien pueda. Yo no soy muy buen meditador. Eh, no le he dedicado el tiempo probablemente que haya que dedicar. Pero el que le guste la meditación, inténtelo. Ejercicios de relajación, hay bastante buenos, son los que recomendamos los terapeutas generalmente. Susarto Jacobson. Usted ponga en YouTube, se lo voy a escribir aquí en el chat. Oh, ya, después se lo anoto. ¿Por qué no? No. Busquen en YouTube ejercicio de relajación Jacobson, y van a encontrar ejercicios guiados, que mientras uno esté tranquilito, los audífonos puestos, uno va siguiendo las instrucciones y logra estabilizar uno mismo su estado emocional y corporal. Y eso es una tremenda gana en el momento, si es que yo quiero enfrentar la ansiedad. Si logro controlar mis estados corporales, voy a controlar mejor mis emociones e incluso voy a manejar mejor mis relaciones interpersonales. Y usted me va a decir, ya, pero ¿dónde está el sentido de eso? Está en el, el impacto que tiene el relacionarme con mi corporalidad como una sola cosa. Cuando nos empezamos a separar así como el cuerpo a un lado, así, empiezan los problemas. Revisemos la alimentación. Eh, Obviamente, ya sabemos que en el fondo todo lo que comemos, todo lo que tomamos va a tener impacto en nuestra salud, en nuestra salud mental. Pero eh, hay algunos alimentos que están recomendados específicamente para el trabajo con ansiedad. Si usted considera que está un poquito ansiosa, veamos, incorpore en su dieta diaria en algún porcentaje estos alimentos. ¿Qué tenemos acá? Allá arriba a la izquierda, omega 3. Omega 3, ácido graso de omega 3. Súper bueno, lo venden en pastillitas, está como grajea. Té verde también. Esas hojitas de ahí, era cava cava, si no me equivoco. Cava cava que también la venden en pastillitas. Allá abajo tenemos raíz de valeriana. Bueno, esa es la flor de la valeriana, pero la idea es la raíz de la valeriana.
que también se ocupa, es lo que viene en el armonil, de hecho, que se puede ocupar bastante. Allá tenemos, es el ashwagandha, eso que también le dicen el ginseng indio. Yo no sé mucho de estas cosas, pero estoy solamente recomendando lo que la ciencia recomienda últimamente. La verdad es que de todo yo he probado omega 3 y té verde podría ser. Y la ashwagandha le decían otro nombre también, si no me equivoco, bupera, si no me equivoco. Era. Y también se ha descubierto que maneja bastante bien la ansiedad, bálsamo de limón también, chocolate amargo. ¿Por qué chocolate amargo? Eh, Porque el chocolate dulce, poco chocolate tiene. Entonces el chocolate amargo tiene mayores cantidades de triptófano, que es lo que el compuesto que trae el chocolate, que en el fondo intercede en algunos, en la química cerebral. Ujú. Así que es importante la alimentación. Sabemos que la alimentación también se relaciona con la ansiedad, en el sentido en que eh, se ocupa como ansiolítico, ¿no? Un pésimo ansiolítico, sí. Porque, por ejemplo, si yo me siento ansioso en la noche, me levanto y me hago un pan con queso, después es muy es un buen ansiolítico en el sentido que me va a bajar la ansiedad. Y llego, pero después me voy a poner ansioso porque me comí un pan con queso en la noche. Ujú. Y entonces la gente empieza a subir de peso, y como tienen que cuidar el peso después, eh, pasa a ser la comida un súper enemigo, digamos. Entonces no es un buen ansiolítico que utilizar. Hay comidas que se utilizan para manejar la ansiedad de forma no adaptativa, podríamos decir, que a través de las grasas saturadas, a través de la comida chatarra, se tiende a regular bastante o sea, hay bastantes personas que no se dan cuenta, pero regulan la ansiedad a través de eso. Así que tenemos que ser conscientes de eso. Estoy comiendo comida chatarra porque estoy ansioso o porque quiero comer comida chatarra. ¿Qué más? Esta autora es súper seca respecto a esto. Dice algo que es bastante perogrullo, pero démosle una vuelta. Porque dice ya, primero, para y ordena tus pensamientos. El para tiene que ver con darme un bloqueo emocional de alguna forma, que es como ponerme un par emocional, así como ya, paremos un poco. Y después ve qué pasa. Y es como que lo que yo les decía, de pasar de este estado más angustioso o por último aún un poquito más ansioso, donde yo puedo ver soluciones, donde puedo darle vuelta a las cosas, donde puedo buscar alternativas. Y después hacerme la pregunta, ya, ¿qué puedo cambiar de acá? No sé si han visto típico en las películas gringas cuando hablan de Alcohólicos Anónimos, los 7 pasos. 7 pasos parece que son, o 10 pasos, no sé. Que dicen, hacen como tienen unas frases que dicen así como ya dame fuerzas para cambiar lo que puedo cambiar y dame sabiduría para entender que no puedo cambiar otras cosas. Bueno, tiene que ver con eso también. Y eso también es ponernos límites. Eso también es ponernos límites en el sentido que eh, yo no puedo estar pendiente, o sea, ¿cuántas veces no hemos de repente perdido horas de sueño o andar tenso en el día enfocado en cosas que realmente no podemos cambiar? Y de nuevo, no crean que no empatizo con los que en este momento están pensando, claro, pues es re fácil no complicarse con cuestiones que no puedo cambiar, el tema es que me complico igual, por supuesto. Pero que el tema es que me complique igual, es que significa que sí tengo que hacer algo por mi ansiedad. Enfocarnos en actividades que disminuyan la ansiedad. Sí, cuando usted está ansioso no le van a dar ganas de ir a pintar el cuadro que está pintando o armar su rompecabezas, yo lo sé. Pero hágame caso, vaya, ujú, vaya. A regañadientes, como mi perro chico que tengo aquí yo, que cuando le digo, ya, sal de ahí de la ventana de la y baja a regañadientes, así como ya, ahora ya estoy bajando, dice así, pero muerto rabia. Eh, no dan ganas, hazlo. Es un cambio switch importante. No digo que vas a disfrutar la actividad como la disfrutas cuando estáis teniendo ese día libre para ti y todo el tema, no. Pero te va a bajar los niveles de ansiedad porque te vas a conectar con otras cosas. Obviamente, esto no sirve cuando estoy con la ansiedad disparada clínicamente, o por ejemplo estoy al borde de un ataque de pánico, que es otro temazo que en otra oportunidad podemos hablarlo. Eh, Obviamente ahí no me va a funcionar, ahí estoy en niveles clínicos que lo más recomendable serían otro tipo de técnicas, o incluso en algunas situaciones sería recomendable incluso ir a un médico en ese momento. En la mayoría no, ¿eh? La mayoría de las personas que llegan a la urgencia por ataques de pánico no era necesario que fuera. Eh, pero en condiciones de ansiedad más baja,
ansiedad manejable, podemos decirlo, pongámonos a hacer cosas que nos gustan y le aseguro que al principio se va a sentir súper incómodo y desagradable, pero después las cosas van, comparamos, una hora antes, una hora después, vamos a estar mejor. Hágame caso. Y psicoterapia, po, psicoterapia. Si yo cuando me hago estas preguntas, cuando le doy sentido a mi ansiedad, porque qué importante es darle sentido a lo que me pasa. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos bajoneados o ansiosos, inquietos y no sabemos por qué? ¿Cuántas veces nos pasa eso? A mí me pasa bastante, me pasaba bastante, hasta me empecé a preguntar, pues ya, pues, a ver, veamos, ¿qué pasa? Imagínense que yo ayer hubiese estado más o menos tenso. Y digo, ya, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no, chuta, es que mañana tengo que hacer la charla de ansiedad y no la he preparado. Ah, ya, es eso. Ah, ya, ok. Y baja los niveles de ansiedad. Como que, claro, le diste sentido a lo que te pasa. Y al darle sentido a lo que te pasa, lo puedes manejar. Tenemos que darle sentido. Si no logro darle sentido a lo que me pasa, y me sigo sintiendo mal, 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 es mejor a psicoterapia. Es típico que los colegas cuando están partiendo dicen así como, ¿y por qué crees tú que estás ansioso? Y yo siempre les digo que si el paciente supiera, no vendría con nosotros. Entonces, si nos damos cuenta que en el fondo la ansiedad no está superando ya sea por intensidad, por duración, por frecuencia, o no le estoy pudiendo dar sentido a mis propios estados emocionales, es mejor que acudamos a psicoterapia. ¿Qué nos dice la ciencia? Que sería lo más recomendable para optar en, como modelo psicoterapéutico, dice la terapia cognitiva. ¿Por qué dice la terapia cognitiva? Yo lo pongo acá porque en el fondo es lo que es lo más aceptado dentro de la comunidad científica. Pero yo creo que tiene harto que ver con que el modelo que más ocupan los norteamericanos. Entonces, los que hacen más investigaciones son ellos también. En la práctica, ¿qué puedo ver? Que los trastornos ansiosos pasa a ser una, en general, clínica de baja complejidad y por lo tanto puede manejarse bien desde todas las orientaciones psicológicas que al menos yo conozco. Eh, la mía, que es cognitiva por racionalista, no es la excepción. Eh, pero en general, en psicoterapia se trabaja muy, muy bien con los problemas de ansiedad. Ujú. Problemas de ansiedad que van a tomar muchas formas. Eso, quiero terminar con esto porque tenemos que hacer un vistazo interno, porque nos cuesta compararnos con el resto. Porque si yo les digo que, ¿se acuerdan de, cómo se llama el perro cobarde? Coraje. Coraje yo creo que ya era grande cuando estaba Coraje en la tele y la mayoría de ustedes capaz que no lo, no lo hayan conocido. Así que al menos mis estudiantes en general no lo conocen. Coraje el perro cobarde. Shaggy y Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Shaggy y Scooby-Doo. Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. El Sheldon Cooper, este tipo que es como un genio obsesivo, ¿no? Y también de Big Bang Theory, el Rajesh Kutrapali. ¿Se acuerdan que este chico que viene de la India y que tiene este trastorno que es como este mutismo selectivo, muy selectivo, que solamente con las mujeres, que no puede hablarle a las mujeres? ¿Qué pasa si yo les dijera que Coraje el perro cobarde, Scooby-Doo, Shaggy, Sheldon Cooper, Rajesh Kutrapali, todos tienen patologías que están asociadas a la ansiedad? La obsesión de Sheldon con la limpieza, por ejemplo, los gérmenes y la pureza del conocimiento, ¿no? Al lado de el temor brutal que siente Rayesh al momento de enfrentarse con una mujer, y que además el- la serie se ríe de ocupar esto como el alcohol como para decidirlo, ¿no? Que también es algo que hacen los ansiosos, recurrir a sustancias muchas veces. Estamos hablando todos de ansiedad. Por lo tanto, es súper importante que veamos cuál es nuestra experiencia personal, porque la ansiedad es un mundo gigante. Dentro de la psicopatología de la ansiedad tenemos los obsesivos compulsivos por un lado, los trastornos de ansiedad generalizados por otro, los fobias específicas por acá, tenemos la ansiedad social por otro lado. Eso, metamos también en el grupito de los ansiosos un fóbico social, ¿no? Que también es otra forma de entender la ansiedad, o una ansiedad generalizada, que es como que cualquier cosa me genera un poquito de ansiedad. Así como, ya, tenéis que llamar por teléfono para el banco. Ah, ya, bueno, ya. Es como ansiedad generalizada, como que todo me genera un poquito de ansiedad. Igual estamos hablando de trastornos que no necesariamente son crónicos, que pueden ser estados o pueden ser parte de un estilo. Y ahí veríamos más seguido la presencia de la ansiedad
en esas personas. Eh, Amigos, amigas, ¿alguna pregunta? Desde ya, muchas gracias por haberme escuchado y haber participado de la charla. Así que muchas gracias. Le vamos a dar un aplauso virtual a Nicolás por este espacio de aprendizaje, por este espacio de reflexión. Eh, Invitamos a la comunidad a realizar sus preguntas, puede reaccionar, levantar su manito, puede escribir la pregunta en el chat. Creo que hay una pregunta, Nicolás, en el chat. Eh, la realiza María Paz Acuña. Dice, ¿puede ser la ejecución de un instrumento una forma de manejo del estrés? Y buena pregunta, María Paz. Eh, eh, Me parece excelente porque el desempeño de un instrumento musical, te refieres a un instrumento musical, no ejecutar un instrumento musical. Sí, Eh, es que hay niños de niños que tocan acá en violín, entonces quiero como Perfecto, que lo sepan, si es que es perfecto. así o no. Cuando yo les decía, tenemos dos formas que, que la música y el trabajar con instrumentos musicales nos va a ayudar. A mí también me gusta mucho la música, así que es un tema para mí también. En esta parte, cuando por ejemplo nos sentimos un poquito ansiosos o ansiosas y el instrumento musical puede ser para nosotros una herramienta de equilibrio, se puede ocupar. Se puede ocupar. Eh, Sin embargo, por ejemplo, para personas que se dedican a la ejecución, obviamente que la idea sería que fuera otra actividad de repente que no sea tan metódica o tan laboriosa como podría ser un instrumento para alguien que se dedica a estudiar la ejecución. Porque si yo me dedico a estudiar la ejecución musical, obviamente que de repente el instrumento puede significar un elemento de tensión o de repente de estrés un poquito el tener que enfrentarlo porque es mi pega, ¿no? Es como agarrar los cuadernos cuando estoy en el colegio para estudiar. Sin embargo, si lo vemos en términos generales, y te lo digo yo, como digo que a mí también me gustan mucho los instrumentos, son un aporte fundamental al momento de generar un estado de equilibrio interno y externo a través de la ejecución motora del instrumento y la relación perdón, y todo el movimiento cerebral que estoy generando al hacer música de ese instrumento, ¿no? Y al comprenderlo como música, lo que suena, ¿no? Y el poder integrar estos sonidos y que yo estoy generando es algo que es un excelente ejercicio de integración mente y cuerpo, podríamos decir, ¿no? Aunque yo no hago una diferencia entre mente y cuerpo, yo considero que somos una estructura única, pero sin embargo logramos hacer fluir nuestra mente y nuestra corporalidad al momento eh, de tocar instrumento musical. Así que excelente, excelente. Yo creo que la música es recomendable eh, para muchas cosas y también para la ansiedad. Veo otra pregunta aquí, Luis Felipe, no sé si te parece que la lea. Sí, Ana Belén dice, ¿qué tips podrían servirle a alguien que tiene mucha ansiedad cuando tiene que enfrentar una prueba de evaluación? O evaluación. Ya, vamos bien. Eh, Primero, tenemos que tener la idea básica, que obviamente que el ser evaluados que el tener que enfrentar una situación en la que puede resultar mi desempeño académico en avance o en retroceso, obviamente que es una situación que es tensa per se. Estamos en un sistema donde funcionamos con evaluaciones y entendemos, especialmente los que hacemos clases, que es una situación como compleja para enfrentar a la persona que de repente no está tan seguro de sus propias facultades o del conocimiento que tiene o de cuánto estudió, etc. ¿Qué podemos hacer? Yo recomiendo que el estudiar con tiempo sirve mucho, estudiar con tiempo y dejarnos el último día para preocuparnos de bajar los niveles de ansiedad. O sea, que ese último día, en vez de estar pegado en los cuadernos hasta las 5 de la mañana, si quieres quedarte hasta las 5 de la mañana porque estudias más cómodo así, hazlo el día antes, o sea, antes de ayer, si hoy día es la prueba y en el fondo distribuye mejor tu tiempo porque obviamente las cosas las estamos enfrentando con un poquito de ansiedad. Entonces, si yo lo hago todo a última hora, va a ser mucho más el nivel de ansiedad que voy a tener al enfrentarlo y puede ocurrir lo que tiende a ocurrir en estos casos, que por ejemplo, fenómenos de mente en blanco al momento de dar la prueba, o crisis de ansiedad antes de la prueba que hace que finalmente no dé la prueba,
etcétera. Entonces, y ese último día tratar de hacer cosas que me gustan, tratar de entender también cuál es mi postura frente a la universidad, por ejemplo, o al colegio, o al instituto, que hace que le esté dando un peso tan relevante a la evaluación puntual o que esté siendo tan peligroso el que me vaya mal. Ujú. Obviamente todos tenemos realidades diferentes, tenemos personalidades distintas. Eso significa que cada uno y cada una va a dimensionar a su manera el proceso evaluativo, eh, pero sin embargo es súper bueno el conectarme yo conmigo mismo porque eso me hace tener un mayor control de mí mismo y de mis emociones. Ujú. Por lo tanto, ¿qué recomendaría yo? Primero, entonces, estudiar con más tiempo, dejar el último día para que un repasito rápido nomás y después como ayudarme a bajar los niveles de ansiedad a través de cosas que me gusten, de hacer, de desconectarme un poco, etcétera. Y en el mismo día, quizá irme ordenado con mis pensamientos, irme focalizado en lo que voy, y si me doy cuenta que todo eso no me sirve, que sigo digamos, con esta ansiedad, ya pasar a hacerme preguntas respecto a qué es lo que está pasando detrás. Y si eso no me está dando muchos resultados, yo consultaría. Yo consultaría. Hay una manito levantada. Ujú. Luis, adelante. Hola, buenas tardes a todos. Saludos de México. Hola Luis, Este, viva gracias México. por esta conversación muy enriquecedora. Te hago una pregunta. Básicamente, cuando se tiene el trastorno de ansiedad generalizado, es muy Ujú. complicado hacer encuadrar a la persona en evitar estos pensamientos negativos. Y ahorita, por ejemplo, es un reactivo en estas fechas finales de evaluaciones acá en México y la persona que estoy viendo se activó esta situación, pero por más pláticas cognitivas que tengo con esta persona, es muy difícil que él encuadre y encauce básicamente los pensamientos, porque todos sabemos que estos tipos de trastornos son de pensamientos, de varios pensamientos negativos que vienen a la mente en ese momento, pero ya estas conversaciones cognitivas ya no funcionan, es decir, este raciocinio ya no funciona. ¿Qué me recomendarías hacer? Ya, entonces entiendo que estás con este chico en un proceso terapéutico o como de apoyo pedagógico. Es un apoyo pedagógico, Ujú, soy psicólogo también, estoy un poquito enfocado en lo que es la psicología cognitiva conductual ujú. y he tenido 2 o 3 sesiones con él nada más en estos 2 meses y ahorita pues lamentablemente o afortunadamente ya está en su última etapa para poder terminar su carrera y pues lamentablemente son las épocas finales de más presión y entonces su ansiedad está infinitamente elevada. Y las pláticas o racionales que tengo con él es de que tranquilo, no pasa nada, mira, tú no te vas a morir si no acreditas esto, hay muchas más opciones, etcétera. Entonces, él piensa que es lo peor que puede suceder en el mundo, es decir, tiene este tipo de pensamientos fatalistas, negativos, y hemos estado trabajando en esto. Pero estos últimos 2, 3 días ha sido muy complicado, muy difícil hacerlo que tenga esta capacidad de raciocinio en su cuestión de razonamiento lógico. Por eso te hago este tipo de preguntas. Y ahorita lo que había estado trabajando con él era precisamente instrumentos musicales, tiene alguna afición por la guitarra, un servidor también, y estamos trabajando en ello, pero en estas situaciones de que, como tú comentaste, de que hay que estudiar con suficiente tiempo, él tiene muchísimo tiempo estudiando. Y yo es lo que le digo, ya estás preparado, pero él no se siente así por la situación de su ansiedad. No sé si me entiendas, por ejemplo, Ujú. esta situación. Entonces, es lo que te quería preguntar. Gracias por su atención. Gracias a ti, Luis. Em, Ok, si en el fondo terapéuticamente están trabajando con contenido semántico, en el fondo como validando buscando la veracidad de los pensamientos, ¿no? Como desde lo cognitivo-conductual que dices tú, de repente yo probaría con enfrentar las situaciones emocionales, de repente
Porque probablemente este autoconcepto de él, asociado a esta eh, incapacidad de poder rendir en los exámenes, pudiese tener que ver con la forma en que él también está posicionado frente al mundo. Como tú dices, eso se va a notar en las verbalizaciones que él puede hacer, eso se va a notar en este sistema de ideas negativas que él puede tener, ¿no? Pero de todas maneras, yo lo que haría es como dar un giro y como no nos está funcionando ya tanto lo semántico, no darle tanta vuelta al asunto de la ansiedad y irme quizá a buscar ciertos baches emocionales que pudiesen estar eh, detrás de este posicionamiento tan ansioso frente a las cosas. Eh, Es también, decir, disculpa, perdón, ¿crees que la ansiedad sea un síntoma de alguna otra situación, no? sí, Básicamente. sí, sí, por Y, supuesto. y no sea el disparador los exámenes, sino alguna otra cosa que tenga un trasfondo, algo así. Tal cual. Y probablemente los exámenes solamente nos llevan a vivir la situación con mayor intensidad afectiva, más que sea el gatillante. Entonces, yo me haría, trabajaría con él un poquito más largo en ese sentido. El problema, claro, no vamos a lograr la solución tan rápido como a él le podría gustar, porque estamos en los finales en este momento. Pero otra cosa que a mí me podría llamar la atención es que si el síntoma es muy intenso, quizás sí sea bueno hacer una consulta médica. Cuando el síntoma es muy, muy intenso, de repente sí necesitamos apoyarnos de los psicofármacos para poder nosotros trabajar mejor. El psicofármaco en sí mismo no nos sirve de mucho, porque imagínate, a este chico le vamos a bajar la ansiedad y capaz que le vaya bien en el examen, pero en 2 meses más le va a pasar otra cosa, digamos, va a aparecer otro síntoma que mantenga el sistema que él ha venido manteniendo. Ahí tenemos que buscar cuál es el rol del síntoma, cuál es el rol que tiene la ansiedad en la vida de este chico. Entonces, ¿cuándo se trabaja bien con psicofármacos? Cuando lo acompañamos con la psicoterapia, por supuesto. Y de hecho la ciencia también lo dice, que para trastornos tanto del ánimo como ansioso, se trabaja muy bien con aportes médicos psiquiátricos, siempre y cuando nos estamos dando cuenta que la intensidad del síntoma no nos está permitiendo avanzar. Ujú. Sí, muchas gracias. Yo creo que voy por ese lado. En este caso, si no veo un avance significativo, vamos a tratar de referirlo ya a psiquiatras, a personas ya que manejen los psicofármacos, porque sí es una intensidad muy, muy, muy alta, muy complicada en esta situación. Y pues vamos a ver esta situación, a ver cómo nos va. Mil gracias y enhorabuena, muchas gracias por la invitación a esta plática y créanme que sí ayuda un montón. Saludos desde México. Muchas gracias, Luis. ¿Cómo estamos de tiempo, Nicolás? Una última pregunta. Sí, no hay problema, por supuesto. Invitamos a la comunidad a abrir su ¿Había algunas micrófono. preguntas aquí en el chat que no hemos tomado? ¿Te parece que vemos alguna de esas? Ok. Ya. Tengo acá. Ana Sepúlveda dice, ¿cómo se puede regular las emociones si tengo ansiedad? Ya. Tenemos que considerar que la ansiedad es una vivencia emocional. Por lo tanto, si nos cuesta manejar la ansiedad, probablemente también nos cueste manejar otras emociones. ¿Qué es lo que te recomiendo yo en ese caso? Como si te está costando dominar la emocionalidad, o sea, controlarla, así como, "Chuta, me quiero sentir menos ansioso en este momento. Eh, y claro, en los momentos tensos, como ya, ¿qué botón aprieto como para bajarme la ansiedad? Es difícil, ¿cierto? Te recomiendo seguir un poco los consejos que mencionaba antes, asociados a el, el reconexión con lo corporal. Cuando uno mejora la relación con la corporalidad, y eso se logra haciendo, en el fondo, teniendo rutinas de ejercicio, en el fondo, sí, acostumbrándome a relacionarme con mi cuerpo, va mejorando el dominio emocional. Eh, y también pasa eso, como preguntaba la profesora ahí con la música. La música también puede ser una súper buena manera de canalizar de alguna forma y poder manipular un poquito mi estado emocional. Ujú. Si eso no nos funciona, probablemente haya algo ahí que nos está haciendo, que nos está manteniendo en ese estado. Porque, y aquí quizás estoy profundizando mucho, pero el síntoma, como yo les decía hace un rato, siempre tiene un rol. Y cuando nosotros encontramos ese rol, vamos a darnos cuenta que hay una razón por la que, por ejemplo, este chico no puede enfrentar bien los exámenes. Finalmente, y ahí pasamos a una pregunta mucho más individual. ¿Quién soy yo al momento de enfrentar el examen? ¿Quién estoy siendo yo? ¿Quién es el Nicolás Donoso que está escribiendo este examen en este momento?
Ujú. Y eso obviamente es muy individual y tendríamos que trabajarlo obviamente de forma eh, con cada uno. Eh, si es que quiere, si en el fondo no logramos esta autorregulación, el autoconocimiento y el dominio corporal son la respuesta. Muchas gracias, Nicolás. Vamos a ir cerrando esta jornada. Agradecerte enormemente por la charla, por este momento de reflexión, de conocimiento. Y como es de costumbre, queremos solicitarle a la comunidad que encienda su cámara para sacar una fotografía, para dejar plasmada esta jornada en las redes sociales. Así que yo le aviso cuando saque la Gracias, fotografía. profesor. Gracias a ustedes. Súper. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Listo, genial. A ver, me falta el otro ladito. 1, 2, 3. Bueno, estamos llegando al término de esta jornada. Agradecer a la comunidad, Nico, muchas gracias por esta charla. Pueden enterarse de nuestras actividades en las redes sociales y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que estén todos y todas muy bien. Gracias a todos y todas por la Gracias. asistencia y por supuesto gracias por la invitación a todo el equipo del CEPSICO. Adiós. Chao, chao. Adiós.